Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La Biblia es un solo libro, pero tiene varios libros. En el Antiguo Testamento 39 y 27 en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay una sección en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, entre los 39 libros, ¿ya?, del Antiguo Testamento, hay una sección de 5 libros. ¿Cuántos? Diga 5. Fácil de recordar. 5 libros que son considerados libros poéticos. Miren, hay historia, hay poesía, hay revelación, bueno, hay evangelio, pero hay 5 libros considerados en la Biblia que son considerados libros poéticos. Ahí hay poesía, claro, hay historia, pero son considerados libros poéticos. ¿Cuáles son? 1. Job. 2. Salmos. 3. Proverbios. 4. Eclesiastés. Y 5. Cantar de los cantares. Oh, para el amor, habla del amor. El tema habla ampliamente, pero un tema general de cada uno. El tema de Job, el cual lo vamos a ver ahora, Job enfoca el sufrimiento de los rectos. ¿Por qué sufren los rectos? Que los impíos sufran, bueno, son sus consecuencias. Pero ¿por qué sufre el justo? Ese es el tema. Salmos. Cántico, adoración, alabanza, himnario del Antiguo Testamento, del pueblo hebreo. Salmos. 150 salmos. Proverbios. Sabiduría. Y ahí hay sabiduría para todo, para un andar, y especialmente para los jóvenes. Sabiduría, cómo conducirse. Sabiduría, ahí hay sabiduría, instrucción moral para todos, especialmente para los jóvenes. Eclesiastés, el tema, Eclesiastés, él habla del hombre natural. En la carne toda gente es natural, una naturaleza ya de carne, un andar del hombre natural. El hombre natural que está debajo del sol, ¿ya? Toda la creación, la humanidad está debajo del sol. Hay una nueva creación que está encima del sol, ¿ya? Pero Eclesiastés habla del hombre natural. Cantar de los cantares habla del amor. La santidad del amor, especialmente el amor matrimonial, que se debe honrar el matrimonio en amor. Bueno, son los 5 libros considerados poéticos. Ahora, los maestros de la palabra hacen repetir, ¿no? Aquí hemos escuchado, aquí hay un hermano que les dice, ¿qué era el primero? El segundo, ese es bueno. Yo escuché una vez a uno que enseñaba, decía, ¿cuál es el método para la memorización en una asamblea, en una instrucción, en un estudio? ¿Cuál es la repetición? Entonces, 5 libros. ¿Cuál es el primer libro?
Diga, el primero, otra vez lo voy a decir. El primer libro, Job. 2, Salmos. 3, Proverbios. 4, Eclesiastés. Y 5, Cantar de los Cantares. Ahora sí, ¿cuál es el primer libro? 2, 3, 4, 5. Amor. Ahí es puro amor. Hablemos de Job. Abra su Biblia, el libro de Job, primer libro. Job. El tema de este libro es, bueno, hay una interrogante. ¿Por qué Dios permite los sufrimientos al justo? Y Job es uno de esos varones que sufrió de tal manera, ¿ya? Como un ejemplo, ya para nosotros, Job vivió hace muchísimos años, ¿ya? Job es un poema también poético, y Job fue puesto a prueba. Job era un hombre justo, recto. Lo leemos el versículo 1 del capítulo 1 de Job. ¿Cómo era este varón Job? Sé que muchos saben, otros no. Yo sigo aprendiendo después de tantos años, pero mire, capítulo 1 de Job y el versículo 1. Todos lo leemos, el 1, a la voz de 3, 2 y 3. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Hubo en tierra de Uz, en aquella época, un varón llamado Job. ¿Cómo era este varón? Era este hombre, ¿cómo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era íntegro delante de Dios. Este varón dice, continúa en el 2, dice, tenía una familia y tenía unas propiedades. Era un hombre riquísimo de esa época y tenía una hacienda, ¿ya? Y tenía todo el personal que necesitaba. El siguiente versículo, después de decir que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, el 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, ¿cuánto? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales en aquella época. O sea, este hombre íntegro, de gran integridad, fue puesto a prueba, ¿ya? Era un hombre de piedad, temeroso de Dios, y un hombre próspero, riquísimo entre los de esa época. Un hombre bien respetable en su época. Entonces acontece la historia, que muchos lo sabemos, este varón fue puesto a prueba. Y para esto, aquí interviene Satanás, que en esa época tenía acceso a Dios. Ahora Satanás ha sido vencido en la cruz, ¿ya? Pero las pruebas siguen, pruebas de fe ahora, ¿no? Entonces dice, sus hijos, era riquísimo, sus hijos tenían sus viviendas propias y todo eso, hay que explicar. El 6 dice,
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ya se refiere ya a los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, el 6, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás, le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el 8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Mire, Dios mismo, no había otro como Job, su siervo. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le dice, mire, el 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Así por así le teme? No, le dice. ¿Acaso no? Y sigue la historia. ¿Acaso no le has dado riquezas, todo lo que tiene, prosperidad? Por decirle, por eso es que te tienes reverencia, temor. Y le dice Satanás, en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le desafía, a ver, tócale sobre todas sus riquezas. En otras partes, destruye sus riquezas, que se quede sin riqueza y verás que va a blasfemar contra ti. Leando el versículo 12, por favor, a la voz de 3. 2 y 3. Solamente pongas tus manos sobre él. Salió Satanás delante de Jehová. Salió y con el permiso de Dios toca todas sus propiedades. Y en un solo día le es quitado todo a partir del versículo 14. Todo. Satanás toca y destruye. Miren, el 14. En un solo día, miren, el 14, lo leo rápido. Y vino un mensajero a Job un día, le dijo, estábamos arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Acontecieron que los sabeos los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, terminando de hablar, dándole la noticia. En el 16, aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y estaba terminando de hablar y llega otro, el 17, todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Apenas estaba terminando de hablar, el 18 dice, entre tanto que hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo estaban bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4 noticias. En un solo día. Lo perdió todo, hasta sus hijos. ¿Qué hizo Job por su integridad? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. No se quejó, adoró. El 21
Léanlo por favor el 21, 2 y 3. Jehová todo, sea el nombre de Jehová. Bendijo, adoró, bendijo, se mantuvo íntegro. Otro día vuelve de la misma manera Satanás delante de Dios y le dice: Dios, mira, Job está íntegro, no ha blasfemado contra mí, pese que tú le has quitado todo, has destruido. A Satanás le pide permiso para tocar su cuerpo, el cuerpo, y Dios le da permiso. Satanás le dice: toca su cuerpo, a ver que se le toque su cuerpo y verás que blasfema contra mí. Y Dios le da permiso. El 7 dice, 2:7, entonces salió Satanás delante de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sarna, y se llenó de sarna su cuerpo, maligna, dice, y tomaba Job un tiesto para rascar con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ceniza, una forma de humillación en el Antiguo Testamento. Tiesto, un pedazo de una vasija rota, y se rascaba con ello. Aparte de eso, miren, perdió todo, perdió la salud y se mantuvo íntegro. Y además, sobre todo este sufrimiento, ¿qué sufrimiento? Su mujer le dice en el 9, entonces le dijo su mujer, ¿qué le dijo? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Se quedó solo. El 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, se mantuvo íntegro. Un hombre íntegro. Por causa del desafío que le hizo Satanás. Y Dios probó a Job. En estos versículos está todo el sufrimiento, toda la pérdida que vino, sobre todo lo que tenía, se quedó solo. Todo le ha sido arrebatado, sus riquezas, sus hijos, su salud, lo perdió todo, bienes y familia, toda su familia, y aún sobre eso la esposa. Le dice que maldiga a Dios. Cuando todo le fue quitado, ¿qué hizo Job? Adoró a Dios, la integridad, se mantuvo íntegro. La historia sigue, es largo, vienen 3 amigos, en fin. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite sufrimiento a los justos? En todas las épocas, y ahora también. Muchos dicen, ahora también. No siempre es por incitación de Satanás, sino es para probar la integridad, la fe. Algunos dicen, ¿por qué me pasa esto?
Yo también alguna vez me he preguntado, ¿por qué me viene esto, este dolor, este mal? Y muchos, como estamos ministrando siempre, ¿por qué me vienen estos problemas? Si yo estoy sirviendo en la obra, si soy un cristiano fiel, pero me vienen pruebas y tribulaciones. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Alguien me ha dicho en una ocasión, ya claramente, está pasando pruebas de muchas familiares, económicas y tal. Y me dijo, pastor, ¿acaso es así ser hijo de Dios o hija de Dios? Me dijo. Es que por ahí han escuchado que ser cristiano es abundancia, y casa, casas, autos y bueno. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufrimos? Dios tiene propósitos. Esta historia es larga, léalo. El final es más glorioso, por supuesto. Pero Pedro escribió acerca de los sufrimientos de los creyentes. Primera de Pedro. Vaya, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. El tema tiene un tema en sí. Habla de varias cosas, pero el tema central de cada libro, de cada carta, hay un tema. El tema de Primera de Pedro es el sufrimiento y la gloria. Después del sufrimiento viene lo glorioso. Después de la prueba viene la victoria. Sí, y vemos. Primera de Pedro, en el capítulo. El tema principal, aquí mismo lo dije, pensamiento principal de esta epístola, o escribió Pedro, es el sufrimiento del cristiano. ¿Por qué sufren los cristianos? Algunos, no todos, gloria a Dios, pero ¿por qué sufre cuando está uno íntegro, sirviendo continuamente al Señor, siendo fiel en la carrera, en su fe? Y en Primera de Pedro, capítulo 1, en Primera de Pedro en general habla del sufrimiento y las glorias que vienen después de él. Las glorias. 1:3 de Primera de Pedro 3 dice, habla del sufrimiento y conducta del cristiano. Considerando que tenemos una salvación completa. Ya sabemos, la salvación es gratuita, la salvación es eterna, pero en nuestro caminar en esta tierra, dice así el 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira el 4. Para una herencia incorruptible. No se corrompe la herencia, ¿ya? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. En lo cual, en esta gran salvación, en lo cual vosotros os alegráis, otra vez, el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aún que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Si es necesario. Lo dice Dios. Lo dice su palabra. La salvación es grande. Nuestra herencia es incorruptible. Mientras estamos en este cuerpo, en este mundo, y nos alegramos, por un tiempo que estamos en este cuerpo,
Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar esto en el hogar, en la familia, en mi persona? Dice ahí el 7. ¿Para qué? Una de las cosas que habla aquí, dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro dicen que es el metal que con el fuego no se destruye, más bien se purifica, ¿no? El oro, aquí tengo un poquito de oro. Y el oro se lo somete al fuego y se purifica, no se destruye. Y nuestra fe es más precioso que el oro. Y Dios permite pruebas para que seamos tratados de nuestras imperfecciones. Ya, a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Dios es tan santo. Dios es íntegro. Dios sabe qué hacer. Nos ha dado una fe preciosa. Nos ha regalado esa fe. Y esa fe tiene en cada uno, desarrollarse en cada uno. Y ahí está diciendo, tiene que ser sometida a prueba. ¿Tienes fe? Bien, a ver, esta prueba. ¿Sigues íntegro como Job? ¿O nos quejamos? ¿Seguimos adorando a Dios en medio de la tribulación, en medio de la prueba? ¿Seguimos adorando a Dios? A Dios nadie le puede discutir. Dios sabe lo que hace porque es Dios. Conoce todo nuestro ser, ¿no? ¿Por qué de las pruebas y las luchas y los problemas que vienen a nuestra vida? Unos tienen mayor, otros menor. Todos creo tenemos pruebas. Otros más, otros menos. Pero Dios está tratando. Como se mete el fuego, el oro, el metal al fuego para que sea íntegro, más puro. Cuanto más se mete el oro al fuego es más puro. Oro no sé de cuántos quilates hay. Purísimo. Es más que el oro, la fe que nos ha dado el Señor. Y entonces ahí encontramos la respuesta cuando decimos, ¿por qué me pasa esto? Soy hijo o hija de Dios. Sirvo en la iglesia. Soy constante, no soy inconstante. Pero me pasa esto. Yo puedo decir, Señor, estoy predicando. ¿Por qué me viene esto? La fe está siendo probada. ¿Por qué los problemas? A ver, vuelque la hoja. Esto sigue, pero para resumir el capítulo 4:1, dice así. Y pone como ejemplo. Mire, pues el 4:1. Cristo sufrió. ¿Cuánto sufrió Cristo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y sigue, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso sí. Un poquito más adelante, el 12 y 13, dice para decir, el 12, el 4:12, dice así, amados, está escribiendo a los amados, a la iglesia, a los creyentes, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba.
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no ve? ¿Por qué me viene esto? Yo soy fiel. Doy lo que tengo que dar, me doy yo mismo. No se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren, si no, dice el 13, gozaos. Si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sigue la historia. La prueba de los creyentes se compara con el proceso de refinar el metal precioso. Dios está haciendo una labor. Dios no se ha equivocado, Dios no se ha descuidado si nos ha venido alguna prueba. No, hermano. Santiago dijo algo. Santiago está 2 hojitas retrocediendo para los nuevos. Santiago 5, 10 y 11. Miren, Santiago, el apóstol. Dice así, Santiago, el escritor, Santiago 10:11 dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si vemos los sufrimientos de los profetas, hermano. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? ¿Qué dice? ¿Habéis oído de la paciencia de quién? ¿Han escuchado la paciencia de Job? ¿Han escuchado la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí está. Job, la paciencia. A veces nos prueba la paciencia, hermano. Qué impacientes somos. Y prueba la fe y la paciencia y todo lo que se tiene que probar, hermano. Pero esto es todo para bien, beneficio nuestro, como le aconteció a Job. Vuelve a Job, si es que lo tiene ahí, al final. Este libro de Job tiene 42 capítulos, es largo, hay que leerlo. Mientras Job estaba en su dolor, en su aflicción, solo, vinieron sus 3 amigos, que en vez de consolarlo, le acusaron más bien sus 3 amigos. En resumidas palabras le decían: Job, mejor es que confieses, seguro que has cometido alguna falta. En resumidas, pues. ¿Tienes alguna falta, algún pecado? Y fácil es eso para nosotros decir, ¿no? Estás pasando seguro, algo estás escondiendo ahí, algo, no quieres hablar. Y esos 3 amigos le dijeron a Job, en todas estas páginas se está desarrollando. Hay uno último que le consoló de verdad, un cuarto, Eliú. Al último capítulo de Job, 42, hermano. Ya. Y en todo esto estaba Dios, estaba viendo cómo estaba sufriendo Job. Dios nos lo ha descuidado, estaba viendo, como que nos ve a todos y cada uno de nosotros, hermano. Nos está viendo, no se ha alejado. No dice Dios que es bueno que sufra ahí, no, sino que Dios tiene propósitos de purificarnos más. Mira, el tiempo está cerca para ser arrebatados. Una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice, va a ser sacado de esta tierra. Al final, Job
su final fue glorioso. Capítulo 42. De toda esta prueba y la acusación de sus amigos, llamados amigos, hermanos. A veces de los mismos cercanos puedes decir, ¿qué estás? Mejor es que confieses, algo te estás fallando. Pero no. El capítulo 42 y el versículo 10. Desde más antes eso. ¿Ya? Pero al final, ¿en qué quedó Job? 42:10. Y quitó Jehová, mire, quitó Jehová, después que Dios le dijo, tus amigos, ora por ellos. Más bien Job oró por sus amigos, porque le habían acusado. Y después de todo esto, el 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuánto le aumentó? Doble. Y vinieron a él, recién aparecen los otros. A Job lo habían dejado. A veces cuando estamos en tribulación, lejos, nadie aparece. Cuando estamos propios, oh, qué lindo, ¿no? Con todo. Entonces aparecieron sus familiares, había tenido familia, y dice, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él recién, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ahora el 12. Léanlo todos, por favor, el 12. A la hora de 3, 2 y 3. Y bendijo Jehová la postrera estado de Job, más el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 13 hijas. Sigue del 14. Mire, lo voy a volver a leer. Dice así. Y bendijo Jehová el postrer estado, ya le quitó. La prueba pasó. Miren. Job no se aplazó. ¿Qué pasó? Por eso se llama prueba, pues. Prueba sabemos qué es. Los jóvenes saben, en la universidad tienen que aprobar, donde sea. En cualquier examen. Job aprobó la prueba, fue aprobado, no se aplazó. Y entonces dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job, porque había pasado la prueba, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Eran las riquezas de esa época. En esta época son otras, ¿ya? Entonces era el de la hacienda. Otra vez, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además la familia, los hijos. Y tuvo 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, Gemima. De la segunda, Sesia. Y de la tercera, Karen Apu. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron los días de Job prósperos, porque aprobó en la prueba. ¿Cuál es la prueba que estamos pasando? ¿Cuál es la prueba que está pasando, hermano? Hay que aprobar. Jamás le demos, le echemos la culpa a Dios, por así decir. ¿Por qué Dios? Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Dios está tratando en nuestras vidas, en nuestras familias. Hermano,
hay que aprobar la prueba, como aprobó Job. En ese tiempo Dios prueba la fe, una fe preciosa que nos ha dado, una fe más preciosa que el oro, dice. Y en diferentes aspectos de nuestra vida somos probados. Pero una cosa sabemos, que nuestro final es glorioso. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor. El final de cualquier prueba que estemos pasando es glorioso, hermano. Glorioso. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.